Pues vamos a iniciar dando gracias, Susi, por favor. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo en lo que todos se están conectando y lo que todos los que estamos listos para recibir de parte tuya, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues qué privilegio, ¿no? Tenemos de vivir la salvación de Dios. Estamos entendiendo que nuestra vocación, y no hablo de una ocupación laboral, sino la vocación de nuestra existencia eterna, no temporal, sino eterna, es aprender a vivir la vida eterna y entender cómo Dios se ocupó y se ocupa de dárnosla. Y esto es lo que la salvación es en realidad. Es el trabajo de Dios para que cada uno de nosotros disfrutemos la vida que Él disfruta, la vida que Él es y que Él da. Y bueno, pues en las sesiones que nos han sido concedidas hemos estado siendo introducidos a la verdad eterna, poderosísima de la salvación de Dios. Y hoy vamos a continuar escuchando al Espíritu Santo hablar a nuestro espíritu. Recuerda que lo que cada uno exponemos, si lo estamos recibiendo en nuestro corazón y entregando, necesita pasar por el proceso en tu espíritu, donde tú escuchas a Dios hablarte y no te ocupas de vivir lo que alguien te dice, no vengas a escucharme a mí o a nadie más, sino ¿qué me vas a hablar a mí, Padre? Y entonces eso que estás escuchando físicamente va a ser transformado en tu corazón por lo que Dios va a estar operando allá adentro de ti, alumbrando los ojos de tu entendimiento, y cuando decides recibir esa palabra, entonces va a ocurrir una cosa asombrosa, es que vas a recibir fe, la fe de Dios, no la fe humana, sino el poder que Dios te da para creerle. Y ese poder, cuando se activa en tu espíritu, te hace descansar, porque te da una absoluta confianza en que lo que Él está hablando a tu corazón, Él lo va a cumplir. ¿Sí? Entonces, piensa en un ejemplo. Si tú tienes una situación, vamos a hablar de una situación económica, y esa situación te requiere de una suma de dinero que no tienes en tus manos en este momento. Pero alguien a quien tú le tienes, como decimos, ¿no?, plena confianza, te dice, no te preocupes, yo me encargo. Si tú le crees a esa persona, ¿qué vives? Descanso, ¿cierto? Porque ya no tienes que estar viendo cómo le haces, ya está resuelto. Ahora nada más se trata del ejercicio del cumplimiento. Entonces, fe produce en ti ese descanso, porque la fe opera en la confianza que le permite a Dios cumplir su promesa contigo. Fuera de fe no hay cumplimiento. Y hoy el Espíritu Santo nos está guiando a entender, porque recuerda que si no entiendo, no puedo vivir. Entonces, nuestra vida en Dios es una vida en fe. En Efesios, el capítulo 2, versos 8 y 9, nos dice que la salvación opera por fe. Dice, por gracia
lo voy a personalizar. Dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto, la fe, no es don de Dios, no es algo que yo produzco, es don de Dios. No es por obras, no es por mis esfuerzos, no es por logros, para que nunca yo me enorgullezca y tome crédito y diga, es que yo le eché ganas, es que yo le hice así, es que yo le hice de aquella manera. No es por obras, para que nunca me enorgullezca. Textualmente dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, por obras para que nadie se gloríe. Entonces, el punto crítico de comprenderme en la salvación de Dios es saber que opera en fe y que opera, esa fe que opera en nosotros produce resultados en nuestro espíritu. Y ese resultado es confianza. Y la confianza te permite descansarte en Dios. Ahora, en el corazón de nuestro Padre está en que la fe sea una constante, que no sea algo que ocurre eventualmente, porque en el momento en que no estás viviendo fe, ¿qué estás viviendo? Lo opuesto. Si fe produce confianza y seguridad y descanso, la ausencia de fe, ¿qué produce? Inseguridad, desconfianza y la famosa palabra estrés. ¿Sí? Estrés. De veras es tan importante que hoy escuchemos a Dios hablarnos. Hablo ahorita, en este momento. Que tú le permitas a Él hablarte del estado normal que Él quiere producir en tu espíritu eternamente. Eterno quiere decir siempre. Un presente que no puede ser alterado. No, la eternidad no es algo futuro, la eternidad es un presente constante. Entonces, el estado normal de tu ser como hijo o hija de Dios en la vida eterna es un estado de fe, que es un estado de confianza absoluta y de reposo absoluto. Los productos de fe son confianza, reposo, seguridad. Y la fe entonces permite el cumplimiento de lo que Dios se ha comprometido a hacer en ti. Pero si tu espíritu no vive fe, entonces no esperes el cumplimiento de la promesa. ¿Sí? Miren lo que Dios nos dice en Isaías, el capítulo 31. Ahí vamos, Tengo que darle chance a mis ojos que adivinen dónde está Isaías 31. Perdón, es Isaías 30, versículo 15. Dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Pero miren la tristeza de cómo termina. Dice, y no quisisteis. Vamos a empezar con esa parte final. Quiero vivir la salvación de Dios. Porque finalmente la salvación es un trabajo asombroso de Dios que Él viene haciendo desde la eternidad a favor de todas las personas. No hay excepciones para la salvación. No hay quien no califique. ¿Sí? Es para todos. Pero la única persona que la vive es la que quiere
y es un querer activo. El que no aprende a permitirle a Dios darle con qué vivir su salvación, nunca la vive. Y aquí en esta escritura está plasmado el estado requerido para que la salvación de Dios opere. Pero fíjense cómo esto es totalmente opuesto a la lógica humana. Si yo me estoy ahogando, lo humano es que esté en pánico, ¿cierto? En desesperación, en angustia, en terror. Y entonces si Dios mete la mano y me saca del agua, ya puedo descansar porque ya no estoy ahogándome. ¿Cierto? Eso es lógico. Pero Dios dice, no, espérate. Mi salvación opera cuando tú descansas y me tienes confianza. Entonces, vamos al mismo escenario. ¿Cómo vivo la salvación de Dios? Bueno, me encuentro en el agua y no puedo nadar, o la corriente me arrastra, o la ola me mete hacia abajo. Eso está ocurriendo en mi cuerpo, ¿verdad? Pero ¿qué está viviendo mi espíritu? Pues, ¿dónde está Dios en ese instante? Y aplica eso a tus circunstancias. Porque lo importante de la salvación es que entiendas que debe de ocurrir en ti permanentemente, constantemente, sin falta, porque es trabajo de Dios estarlo produciendo en tu espíritu. Entonces, regreso al ejemplo. Físicamente estoy en el agua, físicamente estoy en peligro de ahogarme. Mi espíritu, ¿qué vive? Pues si le creo a Dios y sé que Él está allí presente conmigo y que Él tiene previsto este evento, que no es sorpresa para Él. Yo puedo estar, no sabía que iba yo a estar aquí en este momento, en esta situación, pero Él ya sabía. Le tengo la confianza de que no solamente lo previó, sino que proveyó la salida de esta situación, porque ese es su compromiso. ¿Recuerdas la escritura que dice que Dios nunca va a probarte más allá de lo que puedes soportar, sino que juntamente con la prueba dará también la salida? Entonces, si le tengo confianza, si vivo confiándome a Él, no tengo que decidir nada en ese momento, ya está decidido. Eso es lo que estoy viviendo. Mi confianza está puesta en Él. Mi espíritu no va a estar reaccionando a lo externo, sino va a estar recibiendo la salvación de Dios. Y Él la va a manifestar. Entonces, eso hace posible que en esa situación, en esa circunstancia, yo viva paz, viva confianza, viva reposo. Vamos a ver ese escenario históricamente. Jesús y los discípulos entran a la barquilla, van cruzando el mar en la noche, se suelta una terrible tormenta que amenaza con destruir la embarcación. Los discípulos reaccionan humanamente
en inseguridad, en terror, en pánico, de lo que estaban convencidos que se iban a morir. Y Jesús, ¿qué vive? Descanso, paz. Vive lo que es la naturaleza divina. La naturaleza divina no puede alterarse por las circunstancias externas. La naturaleza divina gobierna sobre las circunstancias externas. Entonces, Jesús en esa paz, en ese descanso, duerme. Y cuando me imagino ahí a los discípulos, míralo, dormido, se le van encima, no, oye, ¿cómo crees? ¿Que no ves que perecemos? ¿No te da cuidado que nos estamos muriendo? Yo siempre me imagino a Jesús respondiendo en su espíritu y su expresión facial es una de amor, de paciencia, de bondad. Y les dice, ¿qué les pasa? Hombres de poca fe. Vamos a volver a aclarar que todo el tiempo que los discípulos vivieron con Jesús no podían participar de la vida eterna. Jesús no había pagado el precio de la redención, no había vencido a la muerte, no había entrada a la vida eterna para ellos. Estaban frente a la vida, pero no podían participar de ella. Y eso es la cosa más frustrante que puede haber. Tristemente, muchos seguimos en esa relación dispar con Dios. Seguimos aceptándonos incapacitados porque seguimos viéndonos en el cuadro, en la naturaleza humana. No nos reconocemos ni redimidos ni regenerados. No nos aceptamos libres de condenación y hechos de nuevo. Y bajo ese entendimiento de tu persona, pues es natural que enfrentes las cosas desde el fundamento de Pedro hundiéndose en el agua. Señor, sálvame que perezco. ¿Sí? Pero eso no es la salvación de Dios. La salvación no fue sacarlo del agua. La salvación fue sacarlo de la condición humana. Lo cual ocurrió cuando Pedro recibió la adopción de hijo, recibió la presencia de Dios en él, cuando el Espíritu de Dios entró a él, a la nueva criatura que fue engendrada por Dios ese maravilloso día que llamamos el día de Pentecostés. Entonces, en tu vivencia, en mi vivencia, cada uno de nosotros necesitamos resolver quién somos ahora y cuál es el acuerdo que Dios llama pacto que establece la relación que tenemos con Él, porque eso es lo que da el fundamento o la base para la confianza. ¿Sí? Todos hemos aprendido a vivir lo opuesto a confianza, la desconfianza. Y la hemos vivido con Dios igual. ¿Cuántas veces te ha tocado vivir o has visto a personas vivir el asunto de, bueno, sí, yo sé que Dios prometió, pero ¿qué tal? Mientras cumple, yo tengo que hacer algo. Entre todos sus errores,
Ese fue el peor de los errores de Saúl, el primer rey de Israel, lo cual era ya un error en sí, porque Dios le dijo a Samuel, hey Samuel, no te pongas a llorar por ti, no te desecharon a ti, me desecharon a mí como su rey. Quieren rey como las demás naciones, les voy a dar a Saúl. Y Saúl era una metedera de pata por todos lados. Fue empeorando. Y llega este momento donde era un día de presentarse ante Dios, el pueblo y todo, y Samuel no llegaba para hacer la ceremonia. Entonces Saúl vio que el pueblo se alborotaba y dijo, bueno, pues mientras son peras, son manzanas, vamos a empezar. Y llega Samuel cuando él está empezando y le dice, ¿qué estás haciendo? No te dije que esperaras. Sí, pero es que el pueblo. ¿Cuántas veces hacemos cosas por la presión externa de personas que nos demandan, que nos... ¿Sí? Fe, el estado de fe en tu corazón, te va a guardar de cometer infinidad de errores que traen terribles consecuencias a tu existencia. Cada vez que yo me he adelantado, y lo he hecho en mi pasado incontables veces, he generado terribles consecuencias. Para mí, para los míos. Entonces, nuestro Padre se ha ocupado de darnos algo mucho más sencillo que vivir. Fe. Es sencillo. Porque cuando vives fe, el responsable de lo que vas a hacer o vivir es Dios, no tú. Es sencillo. Y a él nunca lo toma nada por sorpresa, él va adelante. Entonces la salvación es una vida de fe porque es una vida en la que Dios es el actor en ti y tú el beneficiario de su acción, de su capacidad, de su poder, de su amor, de todo lo que Él es. Por eso en el nuevo vocabulario, la palabra ayúdame no existe. La palabra ayúdame implica que tú eres el actor y no tienes la capacidad de hacer algo solo y necesitas que alguien te auxilie. Pero en la vida divina, tú no eres el actor. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Cristo vive en mí. ¿Lo es? Entonces se vuelve sencillo, porque todo tu día, no hay división entre ti y Dios. Toda tu existencia aquí en la tierra se trata de que vivas lo que Él es en ti. El enfoque de un hijo de Dios es singular. ¿De qué forma? Hay una sola cosa que ver. Padre, ¿qué tienes preparado?
Padre, ¿qué quieres hacer? Aquí estoy. ¿Sí? Y entonces eso es lo que hace posible o permite que Dios sea en ti, que Dios viva lo que Él es en ti, que Dios cumpla su salvación en ti. Eso es lo que Dios va a producir en cada uno de nosotros. Bueno, si le estás escuchando este día, estás viéndote por fe, porque la fe produce un estado en el cual puedes verte viviendo esto en el poder de Dios. Estás viéndote en esta realidad. Y aquí vamos otra vez lentamente a ver en cámara lenta lo que ocurre en un instante. Dios te hace conocer o entender su compromiso contigo. Ahora viene tu respuesta. En Juan 14 Jesús dice, el que recibe mis palabras y las guarda, ese es el que me ama. Fíjate, cuando alguien te dice algo, el hecho de que una persona te hable no quiere decir que tú recibes lo que te dicen. Susi sabe muy bien que hay muchas veces que yo estoy metido en algo y ella habla, pero no recibo, o sea, ni siquiera percibo que me está hablando. Y a veces en broma lo usa a su ventaja, ¿no? Porque después me dice, no, yo te dije. No tengo idea, no tengo memoria, no estuve en esa conversación. Y me dijo que sí, ¿no? Entonces el punto, se dan cuenta, el hecho de que Dios te hable no quiere decir que estás obligado o obligada a recibir lo que te dice. Él siempre te va a respetar. Y por eso oír es el inicio del proceso de fe. La fe viene por oír a Dios hablarme su palabra, Romanos 10, 17. Pero no es el fin del proceso de fe, porque el próximo paso es qué hago con eso que Dios me habla. Jesús dice, el que guarda mi palabra. Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de guardar su palabra? Pues en el entendimiento humano que yo aprendí desde era obedecer. Sí, era yo, ya te lo dije, ahora tú hazlo. Entonces, cada vez que yo leía la escritura o oía la escritura o Dios me hablaba, siempre lo procesaba en, ok, está bien, voy a echarle ganas, porque lo conectaba al antiguo pacto, Josué 1:8, esfuérzate y sé valiente para poner por obra todo lo que Jehová tu Dios te ha mandado que hagas. Lo tremendo de eso, lo terrible de eso era que siempre resultaba en fracaso. Porque mientras yo pensaba que lo estaba haciendo, sin percibirlo, me estaba llenando de vanagloria para luego no ser consistente, no poder hacerlo. Y nunca lo puedes hacer. Es un engaño que lo hagas tú. Estoy siendo paciente hasta que se me acaba la paciencia. Entonces, eso no era paciencia de Dios. ¿Te das cuenta? Él no te está llamando a que vivas tus esfuerzos, sino a que vivas su poder, su vida. Guardar su palabra no tiene nada que ver con que tú lo cumplas. Tiene que ver con fe.
Guardar su palabra quiere decir tomarle la palabra. Mira la diferencia. Jesús te habla y te dice, pon tu nombre ahí, yo voy a poner el mío ahorita. Cristóbal, mi paz te dejo. Mi paz te doy. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. Ya lo habló. Cuando Él me lo habla, está comprometiéndose conmigo a cumplirlo aquí adentro. ¿Sí? Ahora viene, ¿qué voy a hacer yo con ese compromiso que se está echando conmigo? Pues guardar su palabra es tomarle la palabra. Es dar por hecho que de aquí en adelante eso que Él habló lo va a cumplir eternamente, aquí adentro. Ahora fíjate lo importante de este ejemplo, estas palabras específicas de Jesús. Comprometerse a producir su paz en mi espíritu, en mi corazón, siempre. Por eso Él dice, no como el mundo la da, que la paz del mundo es eventual, es una paz reactiva. ¿Cómo está todo? En paz. Empiezan los balazos. No, ya no está en paz. ¿Sí? Ya se rompió la paz porque ya cambió lo externo. Entonces, guardar su palabra es, y por favor escuchen esto con mucho cuidado, es juzgar a Dios fiel y poderoso para cumplir su compromiso. Esa decisión activa fe. Esa decisión permite que la fe opere y produzca sus frutos, sus resultados, confianza y reposo. Y ese estado de fe es, como estamos leyendo en Isaías 30, la condición necesaria para que la salvación de Dios opere. Se los leo de nuevo. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Bueno, tu entendimiento puede estar alegando. Recuerdas que hemos hablado de la renovación del entendimiento. Ahí se sueltan los argumentos. Sí, pero, y todos los peros se desatan. Y este proceso de la salvación es donde tú decides si le vas a hacer caso a tu entendimiento, a otras voces, o vas a guardar su palabra en ti, a recibirla, a guardarla. Hay otro ejemplo que nos va a ayudar a entender qué cosa es guardar la palabra. Porque la palabra de Dios es vida. Y entonces vamos a entenderla como una semilla divina. La semilla es una vida que está encapsulada para que germine y produzca su naturaleza. ¿Sí? La semilla de maíz, pues
guarda una planta ahí, etcétera. Dios te siembra su semilla en tu espíritu hablándote verdad. Estamos hoy considerando solamente como ejemplo y como una de las promesas divinas, paz. ¿Cómo voy a vivir paz? Tiene que ser sembrada en mi espíritu. Entonces, para que haya siembra, primero tiene que haber labranza. La labranza, ¿quién la hace? Dios. Hay otro capítulo en Isaías donde dice, ustedes son labranza de Dios. ¿Qué es labrar? Pues es limpiar la tierra de lo que está ahí viviendo en esa tierra, abrir la tierra para que reciba la semilla. Y ahora viene el acto de guardar. ¿Cómo se guarda una semilla? La pones en la cavidad, ¿verdad? Sea un surco, un agujero, lo que sea, y la tapas. ¿Para qué? ¿Para esconderla? No. Para que germine. ¿Sí o no? Para que germine y esa vida que está guardada en la semilla se abra y se manifieste. ¿Están conmigo hasta aquí? Entonces, la acción de guardar que se requiere para que Dios cumpla es que tú recibas en ti ese compromiso suyo. Paz. ¿Recuerdas cómo terminó Dios hablando en Isaías? Dice, y no quisiste. Pues Jesús dice, aquí está mi paz. Ahora, ¿quiero vivirla? ¿Qué necesito? Guardarla. Guardar su promesa, guardar esa palabra. De aquí en adelante, yo voy a vivir paz. No porque yo haga 1000 prácticas de meditación y esto y aquello y no, nada de esas tonterías. Eso es vano. Sencillamente porque sí, puedes encontrar cierta calma en ciertas cosas, pero la paz de Dios, no la puedes fabricar tú, sino porque ahora voy a vivir su compromiso, fe. Voy a confiarme a Él. Y eso me permite dar por hecho que mi estado normal de existencia es paz. Bueno, en cuanto tomo esa decisión, esa promesa va a ser puesta a prueba. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Porque aquí es donde patinamos, ¿no? Eh, Oigo a personas decir, no, hombre, yo nomás vine a Cristo y todo me salió peor. Pues tienes una expectativa incorrecta de las cosas. En segunda de Pedro, capítulo 1, Dios nos habla y en otras porciones de la importancia de la prueba de nuestra fe. Ahora, cuando procesas la palabra prueba humanamente, la generalidad es que salimos con la idea de un examen, ¿sí? De que Dios nos pasa por exámenes para ver si aprobamos o reprobamos. Eso sería la peor burla que Dios pueda hacer de ti. Porque si Él anda buscando pretextos para tronarte, pues es una tontería. Lo que Dios nos dice en esa escritura es que nuestra fe la asemeja al proceso por el
cual se purifica el oro. ¿Sí? El oro en la tierra, cuando lo sacas, sale revuelto con otros metales, con piedra, con tierra, con cosas. Y para sacar el metal puro, tiene que purificarse. Y dice ahí, se purifica con fuego. ¿Por qué? Porque el fuego quema, destruye los otros materiales, pero no al oro. Entonces, mientras más le metas fuego, más puro se vuelve el oro. Hola. A veces no queremos oír estas cosas, ¿no? Pero mira, o vives engaños o vives la verdad. La verdad es Dios va a purificar su fe en ti. La fe que Él te da es pura, pero en mí, en mi corazón, tiene que haber esta limpieza de todo lo demás que busca gobernarme y que me impide la pureza de esa confianza, de ese reposo que Él quiere que yo disfrute. Entonces, cuando, por ejemplo, regresamos a paz, yo recibo su palabra, la guardo. Ahora viene lo que Jesús dijo en Juan 15. Todo pámpano que en mí lleva fruto, mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Porque hay impedimentos para que vivamos la plenitud de lo que nos ha sido dado. Y eso es la prueba. Eso es, cuando tú pienses en prueba, si vas a tener en la mente de Cristo, debes de recibir la verdad de que no es que Dios te esté probando a ti, sino que Él se está comprobando a ti. La situación que estás enfrentando no es para ver si tú apruebas o repruebas, sino es para que vivas la comprobación de la fidelidad de Dios contigo. Y conforme vives su fidelidad, fe se arraiga en ti. Porque vez tras vez, tras vez, tras vez, Él se comprueba fiel. Entonces, todos esos peros empiezan a ser desarraigados, a volverse absurdos. Ya no van a ser parte de tu entendimiento, de tu raciocinio. Ya no hay razón para tener tantos peros. Empieza a establecerse, a arraigarse, que es la primera acción de la semilla germinada. Arraigarse. Fe empieza a vivir en tu espíritu, empieza a ser natural a ti. Y si eso empieza a ocurrir en ti, entonces el proceso de fe empieza a volverse natural. ¿Qué hago? Escucho a mi Padre, guardo su palabra, Él me limpia de todos los estorbos que pelean en contra de su palabra y cumple su promesa en mí. Sencillo. Todo lo que ocurre en mi día no puede confundirme, no puede sacarme de onda, como decimos. Que algunos vivimos, el problema es que yo me conecto y me desconecto. Olvídate de eso, estás viéndolo al revés. Porque eso te pone a ti en la necesidad de estar agarrando el enchufe o como quiera que lo visualices, ¿no? Ya me solté, ahora me agarro. ¿Y de dónde me agarro?
¿Qué es eso? El trabajo es de Dios en ti. El producto del trabajo de Dios en ti es que disfrutes lo que Él es. Sencillo. El proceso del trabajo de Dios en ti es comunicarte lo que Él quiere hacer eterno en ti para que tú tomes la decisión de recibirlo, guardarlo o no. Y mira, cuando Dios ha hablado cosas a ti y el Espíritu Santo te las va a recordar, hay cosas que yo puedo, en ocasiones el Espíritu Santo me muestra que me las habló cuando yo era un niño, terrenalmente, ¿no? No supe qué hacer con eso. Pero Él me lo ofreció desde allá. ¿Sí? Entonces, Dios no retracta lo que te dice. Pero ten claridad en que su intención al hablarte algo es hacerlo eterno en tu ser. No esporádico, no eventual, no sujeto a circunstancias, no es circunstancial, es eterno, vida eterna. Y para ello hay un proceso. Hay un proceso que necesitas comprender, cada uno necesitamos comprender. Es si yo guardo su palabra, sencillamente, aquí está mi corazón, Padre, por lo que quiero tu paz en mí. Gracias. Te tomo la palabra, lo cual quiere decir, de aquí en adelante, tú eres responsable de guardarme en paz. Ahora viene el Espíritu Santo a enseñarte a vivir ese compromiso. Por ejemplo, y todo lo que el Espíritu Santo te va a hablar viene escrito. Está en la Escritura. ¿Lo oíste? No se va a sacar cosas de la manga y inventar cosas, porque ahí se han desviado incontables personas en presumir de tener una conexión especial con Dios y por eso hablan cosas que no son. Y hay advertencias en la Escritura al respecto. Jesús fue clarísimo. Dijo, el Espíritu no va a hablar de lo suyo, sino que tomará de lo mío y te lo hará saber. Bueno, ¿de dónde habla el Espíritu Santo? De la Escritura. Su trabajo es tomar lo que está plasmado en la Escritura y revelártelo en tu espíritu. Porque ese es el pacto de Dios. Dios dice, voy a poner mis leyes en tu mente. Hebreos capítulo 8. Y luego, si tú lo aceptas, las voy a escribir en tu corazón. Ah, y está el cuadro completo. ¿Sí? Primero te las presento para que tú tomes las decisiones pertinentes y aceptes vivir el proceso de la salvación. Y ese proceso va a resultar en escribirlo en las tablas vivas de tu corazón, como está explicado en 2 Corintios capítulo 3. Cuando Dios escribe en tu corazón su verdad, esa verdad va a vivir en ti eternamente. Cuando tú te la has aprendido de memoria y la agarras como amuleto y la usas, no funciona.
¿Cómo la escribe? Regreso al ejemplo de la siembra. Tú la guardas. Él la vivifica. Eso es lo que es que la semilla se vuelve un embrión. ¿Sí? Y una vez que se vivifica, ese embrión tiene una misión y es dar y manifestarse y fructificar. Una vez que germina la semilla de maíz, en días ves que sale la espiguita, ¿cierto? Pero si descubres qué está sucediendo abajo, ya ha hecho raíces. Porque la planta que ves afuera solamente vive de lo que no ves, de lo de adentro. Y lo mismo contigo y conmigo. Si estás viviendo de Dios en tu espíritu, si estás, como dice Efesios capítulo 3, arraigado y cimentado en amor, se te sale naturalmente. Porque eso es lo que está viviendo tu espíritu. Bueno, cada parte de la vida eterna, las 12 componentes, las 12 virtudes de la vida eterna, tienen que ser así sembradas en nosotros, arraigadas, crecidas y llevarlas a fructificar. Eso es la obra de Dios en ti. Pero eso no puede ocurrir sin que tú participes del proceso. Y allí está, entonces, la parte que nos corresponde a nosotros aprender a vivir. No necesitamos enseñarle a Dios cómo hacer esto, pero sí necesito que Él me enseñe a mí a participar del proceso. Y como todo lo divino, es sencillo. Porque cuando Dios pensó en esto, Jesús lo dijo, en estas palabras, dijo, mira, si no te vuelves y te haces como niño, no puedes entrar al reino de Dios. Y esto va a contestar a muchas preguntas y confusiones que pueda haber en nosotros hoy. Es que yo hago esto y no, es que ¿para qué le haces tanto? ¿Sí? No es complicado. Es para niños. Y nadie puede empezar en diferentes graduaciones. Todos tenemos que empezar por el inicio y es recién nacido. Ahora, a algunos nos hace ruido el tiempo porque contamos nuestro tiempo cronológico en la percepción o en el evento de haber inicialmente recibido a Jesús. No, yo tengo tantos años de haber recibido a Cristo, yo ya debería ser adulto, pero mírame. Absurdo. Si no aprendiste a ser recién nacido divino, ahí estás, en ese punto. Por eso, por el Espíritu Santo, Pablo le dice, y nos dice el Espíritu Santo en Corintios, dice, debiendo ya haber crecido un poquito, todavía tienen necesidad de que se les dé lechita, porque no pueden digerir lo que sigue. Bueno, es que algunos ni siquiera hemos aprendido a tomar la leche. Estamos allí suspendidos en el momento de ser nacidos de nuevo y ahí nos quedamos. Ahí estamos. Y pueden pasar décadas en ese estado. Eso es terrible porque habiendo sido regenerado, sigo todavía con un entendimiento de esclavo, con una mente humana tratando de entender lo divino, lo cual Dios ya declaró que no puede suceder. 1 Corintios capítulo 2 dice, las cosas del Espíritu son locura para el hombre natural.
porque no las puede entender. Entonces, Dios me lleva al proceso de permitirle renovar mi entendimiento. Y esto nos lleva a lo que nos habló la semana pasada, nos introdujo la semana pasada en Primera de Pedro, el capítulo 2. Y vamos a regresar allí para completar lo que hoy Dios quiere invitarnos a permitirle enseñarnos a vivir. Cada vez que Dios habla conmigo, ahora yo lo tengo clarísimo. O está creciendo lo que ya sembró en mí, o está invitándome a que yo le permita sembrar algo eterno en mí. Una de dos. Y esa siembra inicial requiere labranza, requiere que me desarraigue lo que yo traigo arraigado y rompa la dureza del corazón que traemos y, en fin, Él sabe hacer ese trabajo. Ahora, a veces eso nos da miedo. ¿Sabes por qué nos da miedo? Porque no vivimos su amor. Y es preciso que tengas claro que toda la obra de Dios es en amor. Por eso es que Dios va a tu paso. Miren, hay un fenómeno triste que se da en las familias que se declaran cristianas. Y es la disparidad que inevitablemente ocurre entre los miembros de la familia. Vamos a usar un ejemplo genérico de una pareja que ambos en un mismo día le abren el corazón a Jesús. Y de ahí en adelante empiezan a familiarizarse más, aprenden cosas. Estoy hablando de cuando no aprendemos a vivir la salvación de Dios, sencillamente aprendemos lo que nos enseñan. Y entonces una de las personas tiene más tiempo o más aptitud o más decisión de escuchar más, de aprender más cosas, y la otra pues no. Y empieza a haber esta disparidad y nos aceptamos en esas diferencias, porque creemos que nosotros ganamos o logramos. Estamos aplicando todo el raciocinio humano a las cosas divinas. Ambos están en cero realmente, en la realidad divina. Pero tiende a romper, a destruir, a dañar, no a bendecir. Entonces, eso empieza a manifestarse en los problemas, en los matrimonios, en las familias, en tantas maneras innecesarias. Lo que Dios nos viene hablando va a arreglar todo eso. ¿Sí? Porque cuando tú entiendes que la salvación es obra de Dios en ti, no es lo que tú hagas, sino lo que aprendes a permitirle a Él hacer. El problema de los que creemos saber algo es que eso tiene que ser destruido. Y por eso Jesús habló a los sacerdotes que creían saberlo todo, ¿verdad? Querían saber mucho más que Él. Que nos va a enseñar. Ni siquiera es levita. Y les dice, señores, ¿ven ahí a esos borrachitos? A las mujeres malas es que ustedes detestan. Todos ellos van adelante de ustedes en el reino de los cielos. Un escándalo. ¿Cómo crees? ¿De qué estaba hablando Jesús? ¿De que estaban viviendo bien esas gentes? No.
Pero están más cerca porque ellos no tienen todo este problema de justicia propia, de logros, de conocimientos cerrados de Dios, puro engaño. Ellos cuando se abren de corazón, ¡pum!, Dios puede empezar a trabajar en ellos. No traen todas esas pretensiones vanas. Les he confiado, comentado, testificado cómo el Espíritu Santo tuvo que trabajar conmigo y lo sigue haciendo. Pero en mi etapa inicial en esta vida divina, cuando Dios empezó a mostrarme cosas que yo jamás había visto, como su adopción y todo esto, yo pensé, pues eso es lo que me faltaba. Si yo añado esto ahora, todo lo que sé, vamos a armar una revolución. Y el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo, lo único que sabes de Dios es lo que vives de Dios. Y allí tronó mi globote, ¿sí? Me hizo entender, no. No estoy añadiendo a tus conocimientos. Voy a destruirlos para darte el verdadero conocimiento. Tristemente muchos, por ejemplo, me comentan, no, hermano, es que si esa persona, todo lo que le hace falta es venir a Cristo, porque no, hombre, es re buena gente esto y aquello, ya nomás le falta. Estás al revés. Eso es lo que le estorba. Entonces, ¿cómo participo de este proceso? Pues confiándome al trabajo que Dios tiene que hacer en mí. Y la instrucción que Él me da en 1 de Pedro capítulo 2 es específica, clarísima y sencilla. Y me dice, desecha pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. Quiero participar de la vida divina, necesito desechar estas cosas que él señala de manera específica. En la sesión anterior empezamos a describir algunas de ellas. Dios va a seguir aclarándote y nos permitirá seguir hablando de esto. Hoy lo que Él quiere mostrarnos es a ti, a mí, a cada uno, nos toca vivir esta escuela. Veo algo. La malicia en mí me hace interpretarlo basado en lo que yo he aprendido humanamente. Si la malicia no solamente se usa para hacer lo malo, sino para protegerte de lo malo. Y como dijimos, es una necesidad humana, pero no divina. Porque si voy a vivir fe, no requiero de defenderme, de protegerme. Estoy en Dios. Él es mi escudo. Estoy confiado a Él. Entonces, despojarme de malicia, Él me va a limpiar, pero yo tengo que elegir meterme a ella. Y cuando ya es automático en mi entendimiento, veo para acá y veo maliciosamente las cosas. No puedo ver divinamente nada.
Y así con engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y seguramente vamos a internarnos más profundamente en cada una de estas cosas que hemos de desechar. Pero aquí está lo importante. Es, bueno, ¿qué hago? Desecho eso. ¿Y qué hago? Ah, viene lo sencillo. Deseo lo que el Espíritu Santo tiene listo para darme. Esto es un estado permanente de ser. Vivir de Dios. Mis pensamientos, mis sentimientos y por supuesto lo que sigue, mis acciones, mis palabras, etc. La fuente de dónde sale lo que vivo. Eso es a donde Dios se enfoca. Si eso se transforma, todo se transforma. Si eso no se transforma, nada está transformado. No importa cuánta Biblia hable yo, cuánto crea saber, no puedo producir lo divino. Eso es obra de Dios. ¿Cómo lo va a producir Él? Si yo me presto. Y Él me indica aquí, no seas pretencioso. Eso es lo que me quitó a mí la pretensión de ser como recién nacido. Tú nomás abre la boca. Hay un salmo, no recuerdo el número ahorita, pero donde Dios le dice a Israel, abre tu boca y yo la llenaré. Y otra vez, pero no quisiste. En cuanto a seguridad, Jesús dice, llorando, viendo a Jerusalén, ¿cuántas veces quise, como la gallina abraza a sus polluelos, protegerte, pero no quisiste? Entonces, hoy, mírate individualmente ante tu Padre, ante Dios, diciéndote, ¿quieres vivir mi vida? ¿Quieres mi salvación en ti? Entonces déjame enseñarte a desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, todas las detracciones. Y tú, en lugar de dar lugar a esas cosas en ti, desea. Eso es como se abre la boca en el espíritu. Desea la leche espiritual, no adulterada. ¿Y qué va a producir esa leche espiritual? Crecimiento para salvación. ¿Lo es? Este es el cómo Dios lo hace. Esto es lo que nos corresponde a ti y a mí vivir. Esto te vas a liberar de incontables cosas que hemos inventado y aceptado de otros que no tienen nada que ver con la obra de Dios. Ejemplo, creemos que orar es decirle a Dios un montón de cosas. Eso es obsoleto, innecesario. Romanos capítulo 8, Dios lo declara, dice, no sabemos pedir como conviene. No, es que yo oro tantas, eso decía el fariseo, ¿no? Parado allí en orgullo ante el templo. Yo no soy como este pecador, yo oro, yo ayuno, yo diezmo, yo doy, yo hago, yo testifico, yo sirvo, yo. ¿Y qué? ¿Qué tienes de Dios en ti? Nada.
Pero mira lo asombroso de aceptar, dejar toda esa vanidad y aprender de Dios a desear la leche espiritual no adulterada. No adulterada quiere decir que nadie más ha metido la mano. El Espíritu Santo entregándote verdad, ese es su trabajo. Jesús lo dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él te va a guiar a toda verdad. Y te va a recordar lo que ya te dije. Y te va a mostrar las cosas que van a venir. ¿Qué más quieres? Dios ocupado de servirte en tu espíritu, sin intermediarios. Entonces, si aprendes a vivir eso, wow, vas a crecer. ¿En qué? En vivir lo que Dios es. Porque las semillas que están siendo sembradas en ti van a germinar, van a arraigar, van a crecer y van a fructificar. Y Jesús nos declara, en esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y seas así como yo soy, seas mi discípulo. Amado hermano, hermana, nuestro papá está listo y deseoso de hacer esto en ti. ¿Lo dejas? Pues que esto sea lo que nos ocupa, ¿sí? Y vas a ver cómo su fe te permite descansar en medio de mucha actividad, mucha demanda, muchas cosas o nada de actividad. Pero tú ya no vas a vivir una vida cargada, estresada, rebasada, sino la promesa, una vida abundante, poderosa, invencible. Porque fiel es el que te ha prometido. Amén. ¿Quieres decir algo? Ah, creo que lo importante, lo que yo entiendo es la plenitud de vivir la salvación que Él nos ha proveído, ¿no? Entonces, ¿cómo poder, como dices, es recibir, estar en esa plenitud, de poder sacar, de poder no tener todo lo que viene negativo para poder, cuando vienen el estrés y todo lo que hemos estado hablando, y más en estos tiempos, ¿no? Es poder vivir para poder vivir Él, para poder enfrentar cuando vienen esas cosas que nos descontrolan, cuando no estamos en esa vida plenitud y poder disfrutar esa salvación que estamos viviendo, que tenemos aquí, ¿no? Entonces, Sabe que es tan importante tener claridad. Esto no requiere capacidad personal, no requiere poder. El poder es de Dios. Por favor, ten muy claro esto. Has invitado a Dios a vivir en tu corazón, en tu espíritu. Él te hizo de nuevo en tu espíritu para poder vivir en ti, porque Él no se metió al corazón podrido que traías. Te dio un nuevo corazón y allí Él habita. Allí Él está atento a ti, a lo que tú eliges. Entonces,
ya eres esta nueva persona, como hablamos en sesiones anteriores, con un problema, un entendimiento humano que necesita ser renovado. Bueno, lo que sigue ahora es permitirle a Dios hacer ese trabajo. Él va a renovar tu entendimiento. Si tú aprendes a hacerle caso y a ser enseñado por Él. Eso requiere, entonces, que yo aprenda a escuchar en mi espíritu y cuando voy a asemejar esto a canales de radio o de televisión, ¿no? Hay un canal donde Dios habla y es en tu espíritu. Y hay incontables otros canales que alegan que quieren que tú les hagas caso, pero el que sintoniza eres tú. Y cuando te acuerdas de X situación, llega a tu mente algo, te está provocando a que hagas uso de tus capacidades para reaccionar. Y lo que, si accedes a eso, si empiezas a pensar, porque es que me puse a pensar y me puse triste. Ajá. ¿Qué estaba mal con eso? ¿Por qué te pusiste a pensar solo? Es que me puse a pensar y me entró un coraje. Nunca, analízalo, nunca vas a poder decir, es que me puse a pensar y sentí tanta paz y tanto amor y tanto gozo. Eso no sucede cuando lo haces solo. Eso solamente es cuando escuchas. Es que Dios me habló. Uf. Y produjo su gozo, su paz, su amor. Ah, allí sucede. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando aprendes a permanecer escuchándole, no a reaccionar, no, ya no aceptes otra voz, vive de él en ti. Eso es lo que él te está pidiendo. Desecha todo lo demás. El canal de la malicia, el canal del engaño, el canal de la hipocresía, el canal de las envidias, el canal de todas las demás cosas que te provocan. Y como recién nacido, date esa oportunidad de vivir el ser recién nacido de Dios. Y aprende que Él no va a fallar. Cada vez que tú te ocupes de recibirlo allí, Él se manifiesta en tu espíritu. Y en ese instante vives la vida de Dios. Cada evento en el que practicas esto va, y entiéndelo así, no solamente germina en ti lo que Dios te habló, sino empieza a arraigarse en ti. De forma que, por eso hay una escritura en Hebreos que dice, aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Bueno, el uso es esto que estamos hablando hoy. Cada evento donde tú desechas lo demás y le haces caso a Dios en ti, y Él cumple, te arraiga. Y te arraiga más, y te arraiga más, y te arraiga más. Y entonces empiezas a ver cómo se vuelve natural en ti lo divino. Y tu entendimiento ya no es humano, ya no piensas humanamente. Cuando ves situaciones no estás pensando en, qué bárbaro esto, aquello, nada. Estás recibiendo los pensamientos de Dios y estás disfrutándolos.
Es asombroso. Hay algunos comentarios que han puesto mis hermanos. Creo que Dios ha contestado. Pero cada uno tenemos que tomar decisiones. ¿Sí? Implementarlo en la práctica diaria. Y lo hermoso de esto es que esto tiene aplicación 24/7. No hay situación, evento, nada en lo cual no quiera Dios participar de su vida para que vivas lo divino. Y lo hermoso es que hay pandemia, que vivo lo divino. Hay escasez, que vivo la plenitud de Dios. Hay injusticia, que vivo la justicia de Dios. Ahora, en tu primera etapa, Abba se encarga de que tú lo vivas. Pero Él no quiere que te quedes ahí. Eso nos volvería a todos un montón de hijos. No seríamos nada como Jesús. Seríamos pura gente egoísta. Pues yo estoy bien, ya no me importa que tú estés mal. No, Dios quiere que lo compruebes, pero de inmediato hacer que fluya hacia otros. ¿Sí? Y te va a enseñar a dar de gracia lo que de gracia recibes. Todo hijo que no fluye está en un grave problema. Así que ocupémonos de Dios. Pues mis hermanos, les hemos hecho estar aquí un largo tiempo ya. Vamos a pedirles que sus comentarios y sus conversaciones en sus hogares, en sus grupos, donde ustedes están, continúen abundando. Si el Espíritu Santo los guía a quedarse y comer juntos y platicar de esto, háganlo. Pero lo importante es guarda lo que Dios te ha hablado, guárdalo, abrázalo, ese es tu tesoro. Porque si germina y arraiga en ti, vas a manifestar a Dios, vas a ser feliz a tu Padre y tú, por supuesto, vas a ser feliz. Padre, gracias por lo que nos has hablado, nos has invitado a vivir, porque has también redarguido, has expuesto engaños y creencias erróneas que hemos aceptado en nosotros. Y también has corregido, estás escribiendo en los corazones que ya tienes preparados para este paso tu verdad eterna, de forma que seamos ya inamovibles de ti. Gracias porque eres fiel y poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. La gloria es tuya, Padre, en Cristo Jesús, por siempre. Amén. Abrazos, hermanos, bendiciones.